estadounidense y se dedica principalmente al comercio electrónico, servicios en la nube e incluso precisamente ahora le está dando más énfasis a sus servicios de streaming a través de su plataforma Amazon Prime y está también desarrollando otro tipo de plataformas donde ayudan prácticamente y hacen más eficiente el comercio electrónico. Y de los grandes, precisamente lo que ha hecho grande a esta compañía Amazon en el sentido del comercio electrónico es precisamente su gran logística de distribución, donde tú a través de tu página, de su página de internet, tú ya no es necesario que vayas a visitar los grandes almacenes de ropa o de aparatos electrónicos o de algún producto que tú necesites, simplemente te metes a su página, escoges precisamente el producto de tu elección y lo puedes recibir incluso hasta el mismo día a través de drones, donde si tú vives en un edificio en Manhattan, en el edificio 45 de Manhattan o de la isla de Manhattan, tú recibes prácticamente ese producto a través de un dron y todo su sistema de logística y de entrega de estos paquetes, pues es lo que ha hecho y ha desarrollado Amazon y es lo que lo ha puesto en la vanguardia en a lo que se refiere el comercio electrónico. Otra de las sociedades que podemos mencionar y que está también inmersa en las grandes multinacionales y transnacionales y que casi nadie habla de esta sociedad, sin embargo, esta sociedad es muy importante y realmente también tiene un valor a través de sus activos intangibles. Esta sociedad es denominada o es llamada Alphabet. Quizá a lo mejor no conozcan o no se les sea muy común este nombre de Alphabet. Sin embargo, esta empresa Alphabet de carácter estadounidense es la principal subsidiaria de lo que es Google. Precisamente, ¿por qué? Porque esta empresa Alphabet es la que tiene precisamente registrada todas las patentes y marcas de todos los desarrollos que ha hecho precisamente Google. Entonces, esta empresa Alphabet es prácticamente la más importante o la columna vertebral de lo que es el gran emporio de Google, precisamente porque esta empresa Alphabet es la que desarrolla todos los productos y servicios relacionados precisamente con tecnología y desarrollo de software, y esta empresa Alphabet es la que está precisamente inmersa en los desarrollos y patentes de lo que es el gran monstruo que conocemos como Google. Por eso les mencionaba y hago una pausa para darle la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Es un gran placer poder estar con ustedes, un placer estar con toda la audiencia de Facebook en este tema denominado impuesto mínimo a las empresas transnacionales y multinacionales. Y estamos hablando precisamente de cuáles son de las principales sociedades consideradas como multinacionales y transnacionales y cuáles son las características de cada una de estas sociedades. Anteriormente ya vimos en la primera parte cuál es la diferencia entre una empresa transnacional y una empresa multinacional y pudimos observar que realmente hay una diferencia muy importante. Ahora lo que estamos haciendo es analizar cada una de estas empresas multinacionales y transnacionales con el objetivo de que nosotros nos demos cuenta de las características que tienen cada una de estas empresas multinacionales y transnacionales y que precisamente estas características que tienen estas empresas multinacionales y transnacionales es el objetivo y es lo que ha puesto el ojo precisamente de estos grandes organismos como la OCDE, el G20 y el G7 precisamente para imponerle este tipo de impuestos a los ingresos que tienen. Entonces, como les mencionaba anteriormente y para nuestros amigos de Facebook, retomando un poco, anteriormente las teorías más antiguas de lo que podríamos considerar como una gran empresa o una empresa exitosa se basaba en sus activos tangibles, en la cantidad de construcciones, de edificios que tenía, de mobiliario que tenía. Eso se consideraba anteriormente una gran empresa y una empresa exitosa. Actualmente en las teorías más modernas de lo que es una gran empresa, pues realmente las empresas que son exitosas basan ese éxito no en sus activos tangibles, sino en sus activos intangibles, que son patentes, marcas, desarrollos tecnológicos, y eso es lo que actualmente las grandes empresas como Apple, Amazon, Facebook,
Apple y Microsoft, pues son lo que han desarrollado. Entonces hablábamos precisamente de esta empresa Alphabet, que precisamente es de carácter estadounidense y que les decía que es la columna vertebral de lo que denominamos o que conocemos como el gran emporio de Google. ¿Por qué? Porque esta empresa Alphabet tiene prácticamente registrado todas las patentes, desarrollos de tecnología, dispositivos electrónicos y toda la tecnología que utiliza Google en sus dispositivos. Entonces, es una empresa en la cual pues, se maneja con un perfil bajo, sin embargo, es la columna vertebral de lo que conocemos como Google y que forma parte de lo que también se conoce en el ámbito financiero como el GAFAM o el Big Technology. ¿Vale? Tenemos otro tipo de sociedades como la empresa Berkshire, que prácticamente es una sociedad de origen estadounidense y que agrupa ciertos grupos empresariales y se dedica precisamente desde la venta de joyería hasta la fabricación de ladrillos. Entonces, esta empresa también ha podido desarrollar todas estas patentes, marcas, y también se ha distribuido y ha tenido una gran diversificación en sus productos, desde la venta de joyería fina hasta la realización o la fabricación de ladrillos. Entonces, como podemos observar, también dentro de estas empresas multinacionales y transnacionales, una de las características importantes es precisamente la diversificación de sus áreas o de sus productos, que ha logrado que no nada más se posicionen en cierto sector de la población, sino que vaya más allá de ciertos sectores muy específicos de la población. Por ejemplo, esta empresa que originalmente se dedicaba a la venta de joyería, pues ahora podemos observar que incluso ya se dedica a la fabricación de ladrillos. Entonces, eso también es lo que hace la diversificación de estas sociedades, es lo que hace precisamente que estas sociedades sean exitosas. Otra de las sociedades que están inmersas y que son consideradas como de las grandes multinacionales o transnacionales es la empresa de Tencent, que es precisamente aquí por primera vez vemos una sociedad que no es de origen estadounidense, esta sociedad es de origen chino, y precisamente también esta sociedad de Tencent se desarrolla precisamente, o su característica principal es la de la prestación de servicios a través de Internet y publicidad a través de Internet. Como podemos observar, ya no estamos en una sociedad de carácter estadounidense, sino que aquí en este listado que estamos presentando, por primera vez aparece una sociedad de carácter chino, donde precisamente están logrando esos objetivos de ser la primera economía en el mundo. Entonces, China, a través precisamente de estos desarrollos tecnológicos, se empieza a poner a la vanguardia con este tipo de empresas multinacionales y transnacionales, y podemos observar que esta empresa, precisamente, que se dedica a proveer precisamente productos y servicios y publicidad a través de Internet, es una de las grandes empresas que no es estadounidense, que es de carácter chino y que también ya está dentro del top 10 de las empresas multinacionales y transnacionales. Seguimos con la siguiente sociedad, que es la sociedad de Facebook. Creo que muchos han, o es quizá a lo mejor, pues muchos la conocemos, muchos sabemos cómo se maneja, cómo se desarrolla. Es una de las grandes sociedades que les digo que forman parte del GAFAM, precisamente, y esta sociedad pues se dedica precisamente a ¿qué? Al manejo de las redes sociales, y en algunos casos también han desarrollado cierta tecnología donde precisamente a través de estas, vamos a llamarlas redes sociales o intercambios de información que tienen a través de estas redes, pues han obtenido grandes ganancias e incluso precisamente se han visto inmersas en algunos problemas de carácter político. Recordemos que hace algunos años esta compañía de Facebook estuvo involucrada en lo que es precisamente lo que se denominó el Cambridge Analytica, donde precisamente este Cambridge Analytica a través de Facebook tomaba todas las bases de datos de sus usuarios de las redes sociales, veía sus gustos y sus interacciones que tenían con otras personas, conocían sus gustos, sus afinidades políticas, sus afinidades religiosas, sus círculos sociales, y a través de este conocimiento de este tipo de información, ellos vendían esta información
a otras personas a través de Cambridge Analytica, que es otra de las sociedades que tiene Facebook, las vendían a otras personas con el objetivo de que esta información la aprovecharan para hacer campañas de carácter político. Entonces, Facebook estuvo inmerso en este escándalo precisamente en la campaña de Donald Trump, donde se le acusaba que precisamente todos estos datos que las personas o los usuarios de Facebook introducen al momento en que se dan de alta, como es su nombre, su afinidad política, sus gustos y su interacción con otras personas, todos esos datos son de gran importancia para otras personas y que los utilizan precisamente ya sea para hacer campañas de mercadeo o incluso campañas políticas, que es el escándalo donde se vio inmerso Facebook. Entonces, aquí la recomendación precisamente a estas personas o a estos usuarios de estas redes sociales es que precisamente toda la información en el momento en que tú aceptas lo que es el contrato de adhesión y términos y condiciones de Facebook, es que prácticamente Facebook va a ser propietario de todos los datos y toda la interacción que tú hagas a través de su plataforma. Entonces, prácticamente esta información pues, o este contrato de adhesión donde prácticamente nosotros sin leerlo le damos clic y accedemos precisamente a los contenidos de estas grandes redes sociales, pues son todas las fotos, los comentarios, todo lo que tú hagas y desarrolles en esta plataforma son propiedad de Facebook, y Facebook como propietario puede hacer con esos datos incluso hasta venderlos. Entonces, ese es el gran, donde estuvo Facebook inmerso en este ojo del huracán a través de esta empresa que se denomina Cambridge Analytica. Otra de las grandes empresas y que han tomado gran revuelo en estos últimos tiempos precisamente, y que también volvemos con China, vamos a ver que dentro de estas multinacionales la lucha prácticamente está entre Estados Unidos y China, y que precisamente todos estos grandes transnacionales, como les mencionaba, ya no son transnacionales que tenían grandes activos tangibles, grandes edificios, grandes mobiliarios, sino que si nos damos cuenta conforme vamos avanzando la lista, prácticamente nos estamos dando cuenta que todas estas empresas son de carácter tecnológico y que no necesariamente necesitan una sucursal o un lugar físico para poder operar. Como les mencionaba, lo que necesitan estas sociedades es prácticamente tener un servidor en un país muy remoto en el mundo, y desde ahí operan prácticamente en todo el mundo. Entonces aquí podemos ver otra empresa de tecnología de origen chino, que precisamente es Alibaba, y que es prácticamente el competidor en Asia de lo que es Amazon. Alibaba, a través de su CEO de nombre Jack Ma, que precisamente él observó que precisamente con este mercado que estaba abarcando China alrededor del mundo, él también podía hacer a través de este tipo de plataformas digitales, pues este comercio electrónico. Y recordemos que prácticamente todos el 95% de los productos que nosotros tenemos está fabricado en China. Entonces, este visionario que se llama Jack Ma y que es el CEO de Alibaba, precisamente observa esta tendencia que tiene o esta gran ventaja que tiene China, que es prácticamente donde se desarrolla casi el 95% de los productos que se venden en el mundo, y él hace precisamente su propia empresa de comercio electrónico, aprovechando precisamente que casi toda la mayoría de los productos están elaborados o se desarrollan en China. Entonces, hace su gran emporio y es precisamente la competencia de lo que llamamos o lo que denominan el GAFAM, y es la gran competencia en el comercio electrónico de Amazon. Entonces, no se olviden, ya tenemos también otra empresa en el top 10 de carácter chino de comercio electrónico, y es Alibaba. Posteriormente podemos ver otra empresa que es Johnson & Johnson, que esta es una de las sociedades que les mencionaba que anteriormente se consideraban, o en las teorías más añejas de lo que se podía considerar como una gran sociedad, es precisamente, o el ejemplo es Johnson & Johnson, que es precisamente una empresa de origen estadounidense y que precisamente desarrolla o es una de las grandes empresas que también están, así como hay empresas de tecnología que están inmersas en lo que es el GAFAM, también hay empresas de carácter farmacéutico que están inmersas en lo que se denomina el Big Pharma.
En este caso, una de las empresas que está inmersa en el Big Pharma o en el denominado Big Pharma es precisamente esta empresa de Johnson & Johnson, donde precisamente ella es de las grandes empresas que todavía su grandeza la plasman a través precisamente de activos tangibles y adicionalmente combinado con los desarrollos y patentes que precisamente sus laboratorios farmacéuticos han podido establecer. Imagínense cuánto no vale, por ejemplo, la patente de Johnson & Johnson de la vacuna del COVID-19 actualmente, ¿no? Entonces, Johnson & Johnson, de origen estadounidense, también es de las grandes multinacionales y que podemos observar que esta ya no es, a diferencia de las que hemos estado mencionando anteriormente, esta gran sociedad no es de carácter tecnológico, sino que es una de las sociedades, vamos a llamarlo, de las sociedades que eran sociedades tradicionales. Posteriormente tenemos en el top 10 una empresa por fin de servicios financieros que es el denominado JP Morgan Chase, que precisamente si nosotros nos remontamos a la historia de JP Morgan, pues JP Morgan es precisamente uno de los grupos financieros estadounidenses, de carácter estadounidense, que surgió a finales del siglo XIX y que prácticamente incluso este banco JP Morgan llegó a salvar de la quiebra prácticamente financiera cuando se vino la crisis de 1929. Prácticamente este banco de JP Morgan es el que logra y salva precisamente a Estados Unidos de una gran crisis financiera. Entonces, aquí dentro de las grandes multinacionales y transnacionales podemos observar otra empresa que ya no es de tecnología, sino que es una empresa de servicios financieros denominada JP Morgan y que ha sido uno de los grandes pilares en lo que es precisamente el sistema financiero estadounidense. A tal grado que precisamente esta empresa estadounidense o este gran grupo financiero JP Morgan llegó a salvar de la ruina financiera a Estados Unidos. Lo llegó a financiar y gracias a ese financiamiento que le dio JP Morgan al gobierno estadounidense en la crisis de 1929 es como Estados Unidos supera la crisis económica, pero gracias a la ayuda de este grupo financiero denominado JP Morgan. ¿Ok? Y entonces, como podemos observar en la lista del top 10 de las grandes empresas multinacionales y transnacionales, podemos observar que prácticamente el 80% de las empresas multinacionales y transnacionales es de carácter ¿qué? De carácter tecnológico y que precisamente esta característica que tienen estas empresas transnacionales y multinacionales es lo que ha puesto el ojo de estos grandes organismos como es la OCDE, el G20 y el G7, precisamente para gravar o imponerles un impuesto mínimo global, porque derivado a que estas grandes empresas o estos grandes multinacionales o transnacionales no necesariamente deben de tener o tienen un lugar físico en los países donde obtienen ingresos, es ahí donde se dificulta precisamente poder gravar con algún impuesto a estas grandes multinacionales y es precisamente la preocupación que ha observado precisamente en estos organismos como la OCDE, el G20 y el G7 para poderlos meter en una tributación especial y que todo esto viene a raíz del año 2013, como ya les mencionaba anteriormente, con el plan BEPS, que es precisamente el plan que tienen estas 15 acciones del plan BEPS, que el plan BEPS es precisamente el plan contra la erosión de la imposición fiscal y el traslado precisamente de utilidades de un país a otro. Eso es lo que a grandes rasgos ve lo que es el plan BEPS a través de estas 15 acciones y la primera acción de este plan BEPS es precisamente cómo van a poder controlar a estas empresas de tecnología y cómo van a poder realmente poderlas meter en un sistema tributario donde precisamente debido a esa carencia de sustancia física en los países donde tienen o logran tener ingresos, es precisamente donde se dificulta precisamente poderles imponer un tributo, ya que estas grandes empresas o estos grandes multinacionales o transnacionales no tienen una presencia física como tal en un país y es difícil precisamente imponerles ciertas contribuciones y entonces es por eso que llegamos ahora a lo que se denomina el impuesto mínimo global. Pero como pueden observar precisamente este listado de multinacionales y transnacionales es lo que ha puesto en el ojo del huracán a estas sociedades y
por eso se determina o se llega a la conclusión de que estas multinacionales, como lo vamos a ver posteriormente en cómo va a ser su manejo o cómo operan precisamente para erosionar o trasladar las utilidades de un país a otro, lo vamos a ver más adelante en nuestra plática, es el punto donde estos organismos han puesto el ojo para poderlas, por lo menos, que paguen un impuesto mínimo estas sociedades. Entonces, como podemos observar, dentro de los grandes multinacionales y transnacionales, pues están inmersas, el 80% son empresas de tecnología, ¿vale? Y bueno, todo esto nos lleva precisamente a un concepto denominado paraíso fiscal. Quizá a lo mejor nosotros estamos muy relacionados con el concepto de paraíso fiscal, el concepto lo asociamos prácticamente a la evasión, a la elusión de ciertas contribuciones, al lavado de dinero, a cuestiones pues prácticamente de corrupción actualmente. Sin embargo, bueno, estos paraísos fiscales también han servido y todo no lo podemos ver ni totalmente color negro ni totalmente color blanco, todo tiene sus matices de grises. Entonces, para muchas personas estos paraísos fiscales han ayudado al desarrollo económico precisamente de los países que tienen este tipo de características y son denominados paraísos fiscales. Y para otras sociedades o para otras personas, estos paraísos fiscales pues prácticamente son el lastre de la desigualdad que existe prácticamente en todo el mundo. Entonces, vamos a ver qué características tienen estos paraísos fiscales y les digo, hay muchas personas que están a favor de los paraísos fiscales y hay otras personas que están en contra de los paraísos fiscales precisamente por estas dos dicotomías, donde los que están a favor de los paraísos fiscales porque precisamente ellos dicen que han desarrollado y han incentivado precisamente la economía de esos países en los que son considerados paraísos fiscales, y los que están a cargo o en contra de estos paraísos fiscales pues prácticamente mencionan que las operaciones que se realizan en estos paraísos fiscales al erosionar la base impositiva del impuesto pues han ocasionado esta gran desigualdad que hay en el mundo, donde hay cada vez menos ricos y cada vez más pobres. Entonces vamos a analizar precisamente estos conceptos de paraísos fiscales y vamos a sacar nosotros nuestras propias conclusiones, ¿no? Aquí por eso es importante tener todos estos conceptos para que uno se forme su propio criterio y saque al final una conclusión de si estos paraísos fiscales en verdad sirven para el desarrollo de la economía, el desarrollo de ciertas actividades o realmente son un lastre para la gran mayoría de la población. Eso pues ya cada quien lo va a decidir conforme vayamos viendo estas diapositivas. Y bueno, dentro de los paraísos fiscales podemos observar, o dentro de la historia de los paraísos fiscales, el primer paraíso fiscal donde se tiene documentado precisamente que existió realmente el primer paraíso fiscal es en la antigua Grecia. Recordemos, y si nos trasladamos a lo que es el Imperio Romano, especialmente en la época o en el imperio de Julio César, nosotros podemos observar que el Imperio Romano lo que hacía era premiar precisamente a muchas de las ciudades que cumplían o que ayudaban al desarrollo del imperio. Estas ciudades, el Imperio Romano, al momento en que observaban que ayudaban al desarrollo precisamente del imperio, pues lo que hacía el Imperio Romano en la época de Julio César es precisamente premiar a este tipo de ciudades que ayudaban al desarrollo del Imperio Romano. ¿Y cómo los premiaban? Pues los premiaban dándoles el carácter de estados liberti, estados donde no había o había libertad en los tributos. Recordemos que precisamente una de las grandes características que tiene el Imperio Romano es precisamente la imposición de ciertos tributos, y entonces a ciertos estados o naciones o ciudades que veían que ellos sí colaboraban con el desarrollo del imperio, lo que hacía el Imperio Romano lo que hacía era premiarlos con esta liberty o esta libertad de no tener tributos. Entonces, en la antigua Grecia existe la primera ciudad donde se da precisamente esta libertad de tributos, donde no hay tributos, y esta sociedad es considerada precisamente uno de los países considerados ya documentalmente como un paraíso de carácter fiscal. ¿Por qué? Porque ahí no existían tributos. Entonces, esta
sociedades o estas ciudades que estaban en la antigua Grecia se consideran como los primeros paraísos fiscales. Y recordemos que muchos de los comerciantes en esa época, precisamente lo que hacían para evitar ciertos tributos era precisamente, en lugar de entregarlos en una ciudad donde estaba establecido un tributo, lo que hacían era entregar esos productos y mercancías en las islas que estaban alrededor de estas ciudades, donde estas islas prácticamente no tenían una imposición de algún tributo. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer precisamente los primeros paraísos fiscales, donde estos comerciantes, en lugar de entregar las mercancías en una ciudad donde existía un tributo, las entregaban en las islas que estaban alrededor, donde no existía precisamente paraísos fiscales. Posteriormente podemos recordar que en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, pues prácticamente Inglaterra lo que hacía era que premiar a los que eran en ese tiempo los piratas y que realmente eran ladrones y robaban precisamente a los buques españoles las riquezas que trasladaban desde América a España. Todos estos piratas de origen inglés, lo que hacía la corona inglesa era precisamente otorgarles ciertas islas, por ejemplo las Islas Caimán, las islas que están en Belice, precisamente para que todos esos hurtos que hacían a lo que eran los barcos españoles los escondieran en este tipo de islas. Y les digo, la corona inglesa lo que hacía era premiar a estos piratas con el permiso de poder ocultar los robos que ellos hacían de los barcos españoles en este tipo de islas, como las Islas Caimán, las islas que están en Belice y las Islas Bahamas, que son prácticamente territorios de la corona británica. Entonces es ahí como se van desarrollando precisamente, y podemos observar cómo se van desarrollando estos paraísos fiscales, incluso apoyados por los mismos países o por grandes países. Es como se van desarrollando estos paraísos fiscales. Posteriormente, estos paraísos fiscales pues realmente se convierten precisamente en un gran desarrollo precisamente para las comunidades en las que están inmersas. Recordemos que los paraísos fiscales, les digo, el concepto tal como paraíso fiscal se acuña a partir de 1950 o de los años 50 del siglo pasado, donde precisamente el concepto original de estos paraísos pues se tergiversó derivado de una mala traducción de lo que es el inglés al francés, y del francés se pasó al español o al castellano, donde precisamente a este tipo de sociedades se les llamaba sociedades o refugios fiscales, o lo que nosotros denominamos en inglés el tax revenue. Ahí es como se denominaban precisamente estos paraísos fiscales, o es el origen de la palabra paraísos fiscales, donde eran ¿qué? Refugios fiscales. Sin embargo, al hacer la traducción del inglés al francés, se cambia esta palabra por un concepto que se llama paraíso. Entonces, al momento en que hacen la traducción del inglés al francés, se convierte en lugar de un refugio fiscal en un paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque se cambia la palabra y se cambia por heaven, que es prácticamente en una traducción del inglés al español. Heaven es paraíso, y es ahí donde precisamente, derivado de este error en la traducción de este refugio fiscal, se utiliza en lugar de utilizar la palabra refugio, se utiliza la palabra paraíso, y es ahí como se acuña precisamente la palabra paraíso fiscal, derivado de este error en la traducción del inglés al francés, y posteriormente este error también se siguió conservando cuando se pasó al castellano. Entonces es ahí como precisamente nosotros podemos observar la aparición de estos paraísos fiscales. Y adicionalmente, como les mencionaba, bueno, hay muchas controversias de que si los paraísos fiscales son buenos o son malos para la economía. Bueno, ya hay muchas discusiones al respecto, pues realmente la mayoría de las personas pues ve a estos paraísos fiscales como precursores de la gran desigualdad que existe en el mundo. Sin embargo, podemos observar, y grandes analistas económicos han mencionado, que existen dos grandes principales paraísos fiscales que están precisamente en dos islas. Una que es la isla de Manhattan, y la otra, o el segundo gran paraíso fiscal, está también en una isla, y es la ciudad de Londres. Entonces, les digo que esta controversia entre los paraísos fiscales pues es muy álgida, y les digo que incluso hasta grandes pensadores económicos han mencionado que los dos grandes paraísos fiscales
están precisamente en dos islas, una que es la isla de Manhattan y la otra está en una ciudad donde también está en una isla, que es la ciudad de Londres. Entonces, derivado de estas controversias podemos ver, o estos grandes analistas económicos te mencionan que no necesariamente te tienes que ir a esas paradisíacas playas o a esas paradisíacas islas que están en el Caribe o en algunas islas que están en el Mediterráneo, sino que inclusive en grandes ciudades de grandes países desarrollados, como es Estados Unidos, en Manhattan, y es en Inglaterra, en Londres, ahí también son considerados estas ciudades como paraísos fiscales. Sin embargo, bueno, realmente son paraísos fiscales muy disfrazados. Y bueno, entonces, una vez que ya hicimos un repaso de qué podemos considerar como un paraíso fiscal, pues hay ciertas características en las cuales pues, se ha observado que tienen diferentes países en donde